¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Storytime, pero agárrense, porque el de hoy es especial. Es de esos que te inflan el pecho y te hacen decir con todo el power, qué chingón es ser mexicano, carajo. Hoy vamos a hablar de un choque de titanes, de orgullo y prejuicio, de tecnología y cultura. Esta es la historia de trenes franceses contra el Tren Maya, y de cómo un experto europeo vino a México esperando encontrar un desastre y se llevó la lección de su vida. Así que pónganse cómodos, prepárense su cafecito, su agüita de horchata, y arranquemos con esta historia que, la neta, está de película. En el mundo de los ferrocarriles, hay leyendas. El TGV de Francia, el Shinkansen de Japón, el AS de Alemania. Son los rockstars de las vías, y durante décadas, los expertos, sobre todo los europeos, han mirado al resto del mundo con un aire de superioridad, como si ellos hubieran inventado el movimiento mismo. Nuestra historia comienza en el corazón de esa arrogancia, en una oficina elegante y minimalista en París, sede de la SNCF, la Compañía Nacional de Ferrocarriles Franceses. Allí estaba él, Antoine Dubois. Un hombre forjado en acero y horarios, una leyenda viviente del TGV. Más de 30 años dedicados a expandir el dominio del tren de alta velocidad francés por toda Europa. Su rostro, surcado por arrugas de concentración, casi nunca sonreía. Para Antoine, los trenes no eran romance, eran matemáticas, física y, sobre todo, eficiencia europea. Cuando en una junta se anunció una misión de inspección técnica al nuevo proyecto ferroviario de México, el Tren Maya, una sonrisa burlona, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. México, le comentó a su joven colega, Jean-Pierre, mientras sorbía un espresso. Por favor. ¿Qué vamos a inspeccionar? ¿Sus autobuses de gallinas sobre rieles? La última vez que México tuvo un sistema ferroviario relevante fue en tiempos de Porfirio Díaz. Esperaría encontrar rieles oxidados, retrasos monumentales y un caos glorioso. Será un viaje pintoresco. Su tono no era de simple escepticismo, era un desdén profundo, el de un imperio que mira a una antigua colonia con condescendencia. Esa actitud contagió a toda la delegación. Iban a México no a aprender, sino a confirmar sus prejuicios. A escribir un informe que, en resumen, diría, interesante intento, pero vuelvan a hacer tequila y déjenle los trenes a los profesionales. No sabían, no tenían ni la más remota idea, de que estaban a punto de enfrentarse a un despertar brutal. El primer golpe a su realidad llegó apenas aterrizaron en Cancún. Esperaban un aeropuerto caótico, un calor pegajoso que los asfixiara y una bienvenida desorganizada. Pero al llegar a la nueva estación del Tren Maya, algo no cuadró con su guión mental. El edificio era una obra maestra de la arquitectura. Una fusión imposible y bellísima de modernismo con profundas raíces mayas. Líneas de acero y cristal se entrelazaban con paredes que evocaban el estuco de Chichén Itzá, y grecas sutiles, casi secretas, adornaban los marcos de las ventanas. El aire acondicionado funcionaba a la perfección. El suelo brillaba, impecable. Había orden, silencio, una calma eficiente que los descolocó por completo. A recibirlos no estaba un político sonriente y sudoroso, sino una mujer joven, de mirada inteligente y directa. La ingeniera Sofía Ramírez, jefa de operaciones. Su saludo fue cálido, pero firme. Profesional. Antoine, todavía aferrado a su coraza de superioridad, apenas asintió. Una fachada impresionante, le susurró a Jean-Pierre. Ya veremos si el tren se cae a pedazos al primer kilómetro. Los guiaron a una sala de juntas. La presentación de Sofía fue directa, sin adornos. Proyectó en la pantalla datos, cifras, especificaciones técnicas. Habló del sistema de control automático de trenes, el ATC, que minimizaba el error humano. Mencionó un sistema de mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial que monitoreaba cada centímetro de las vías, anticipando fallas antes de que ocurrieran. Y luego, habló del sistema de alerta temprana, no solo para sismos, sino para huracanes, un desarrollo propio, diseñado para las condiciones extremas de la península. Antoine escuchaba con los brazos cruzados,
Aburrido. Interesante, interrumpió con frialdad. Pero los sistemas de parada de emergencia y monitoreo en tiempo real no son ninguna novedad. El TGV los tiene desde hace años. Hasta ahora, no veo nada que me sorprenda. Varios miembros de su equipo asintieron, contagiados de su soberbia. Fue entonces cuando Sofía hizo algo inesperado. Detuvo la presentación técnica. Entiendo, señor Dubois. La tecnología es un lenguaje universal. Pero permítame mostrarle algo que quizás no lo sea. En la pantalla apareció un video. No eran gráficos ni cifras. Eran los rostros de artesanos de Chiapas, de Yucatán, de Campeche. Hombres y mujeres tallando madera, tejiendo textiles, puliendo piezas de ámbar. Luego, el video mostró al personal de limpieza. No era una coreografía cronometrada y robótica. Era un equipo de personas trabajando con una calma y una concentración casi reverencial, sonriendo mientras pulían una ventana, ajustando un cojín con un cuidado que rayaba en el cariño. En México, dijo Sofía con una voz tranquila pero llena de fuerza, no le llamamos eficiencia. Le llamamos dedicación. Y esa es nuestra verdadera tecnología. Antoine soltó una risita ahogada. Muy poético, ingeniera. Pero la dedicación no evita descarrilamientos. La soberbia seguía intacta, pero una diminuta grieta, invisible para todos salvo para él mismo, había comenzado a formarse en su armadura. La verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Era hora de abordar el tren. Cuando la delegación francesa caminó por el andén, el tren los esperaba. Su diseño exterior era aerodinámico, moderno, con una serpiente estilizada, un eco de Kukulcán, recorriendo sus flancos en tonos turquesa y jade. Era hermoso, pero Antoine ya lo había descartado. El verdadero espectáculo está adentro, pensó con ironía. Y entonces, las puertas se abrieron con un siseo suave y él dio el primer paso al interior del vagón de primera clase. Y el mundo de Antoine Dubois se detuvo. Se quedó paralizado en la entrada, bloqueando el paso, con la boca ligeramente abierta. Aquello no era un tren. Era un santuario. El interior no estaba hecho del plástico y el aluminio fríos de los trenes europeos. Estaba revestido de maderas tropicales pulidas, de un tono cálido y rojizo que brillaba bajo la luz suave. Los asientos no eran de tela industrial, sino de piel genuina, trabajada a mano con patrones sutiles, y en los reposacabezas, un tejido con bordados que recordaban a los huipiles de la región. Pequeños detalles en ámbar de Chiapas estaban incrustados en las mesas, y el aire olía a cedro y a limpio, un aroma orgánico, vivo. Antoine, el hombre de acero y horarios, se sintió como un intruso en un palacio. Lentamente, avanzó por el pasillo, pasando la mano por la superficie de una pared de madera. Era lisa, perfecta. Tocó el cuero de un asiento. Suave, real. Miró hacia el suelo y vio que incluso las alfombras tenían un diseño inspirado en la geometría sagrada maya. No manches, qué chido estaba todo. Era, en una palabra, padrísimo. Esto no es una copia, murmuró tan bajo que solo Jean-Pierre lo escuchó. No, Antoine, respondió su colega con una sonrisa. Esto es una declaración. Antes de que pudiera recuperarse, el tren comenzó a moverse. Y aquí vino el segundo shock, uno más profundo, más técnico. No hubo una sacudida. Ni un crujido. Ni un solo ruido. El movimiento fue tan increíblemente suave que, si no fuera por el paisaje que comenzaba a deslizarse por las ventanas panorámicas, habrían jurado que seguían detenidos. Antoine, por puro reflejo de ingeniero, sacó una pluma de su bolsillo y la paró de punta sobre la mesa. La pluma se quedó ahí, inmóvil, desafiando las leyes de la física mientras el tren aceleraba a más de 160 kilómetros por hora. Llenó un vaso de agua hasta el borde. La superficie del agua era un espejo perfecto, sin una sola vibración. Se levantó y caminó por el vagón. Su paso era firme, estable. Era como caminar por el lobby de un hotel de lujo. Y entonces, miró por la ventana. No estaba viendo los suburbios grises de una ciudad europea.
Estaba atravesando el corazón de la selva. Un mar de verde esmeralda, denso, vibrante, impenetrable. Las ventanas panorámicas, que iban del suelo casi hasta el techo, lo sumergían por completo en ese paisaje. De pronto, a lo lejos, la pirámide de una ruina maya olvidada se asomó entre los árboles. Luego, pasaron junto a un cenote, un ojo de agua de un azul tan irreal que parecía una puerta a otro mundo. Sofía se acercó a él, como si leyera su mente. El tren funciona con un sistema híbrido eléctrico de última generación para minimizar la huella de carbono, explicó con calma. Y si se fija, los pilares que sostienen las vías están elevados y diseñados con pasos de fauna. Los jaguares, los tapires, toda la vida de la selva puede cruzar por debajo sin peligro. No queríamos conquistar la selva, señor Dubois. Queríamos ser sus invitados. Antoine no respondió. Estaba abrumado. Esto no era solo ingeniería de transporte. Era ingeniería ecológica, ingeniería con respeto, con alma. La arrogancia que había traído desde París se estaba desmoronando, convirtiéndose en polvo. Y entonces llegó el golpe de gracia. El tercer shock, el que aniquilaría por completo sus prejuicios. Un sobrecargo, un hombre llamado Carlos, se acercó a su mesa. Su uniforme era impecable, pero su sonrisa era cálida, genuina, para nada ensayada. Buenas tardes, señores. Bienvenidos a bordo, dijo con un español claro y amable. Hoy, nuestro chef de la península les tiene preparada una experiencia yucateca. Para empezar, ¿les gustaría probar nuestra sopa de lima, recién hecha? O quizás prefieren empezar directamente con el plato fuerte, una cochinita pibil, cocinada lentamente por 12 horas en un horno de tierra, un PIB, como lo hacían nuestros ancestros. La delegación francesa se miró entre sí, incrédula. ¿Comida de verdad? ¿En un tren? Esperaban un sándwich preenvasado y una bebida en lata. Lo que les sirvieron minutos después los dejó sin palabras. La sopa de lima llegó en un tazón de cerámica artesanal, humeante, con un aroma a cítricos y cilantro que les abrió el apetito. Estaba deliciosa, compleja, reconfortante. Pero la cochinita pibil, la neta, eso fue de otro nivel. La carne, servida sobre una hoja de plátano, se deshacía con solo mirarla. Venía acompañada de tortillas de maíz hechas a mano, calientitas, y una pequeña porción de salsa de chile habanero para los valientes. Antoine tomó el primer bocado. Cerró los ojos. Los sabores explotaron en su paladar, el achiote, la naranja agria, el humo sutil del horno de tierra. Era una sinfonía. Era historia, cultura y gastronomía en un solo plato. Olvidó por completo que estaba en un tren que viajaba a 160 kilómetros por hora. Se sentía como si estuviera en el mejor restaurante de Mérida. Mon Dieu, susurró, mirando su plato con una reverencia que nunca antes había mostrado. Esto es mejor que muchos bistros de París. Se dio cuenta de algo fundamental: los mexicanos no habían construido un simple medio de transporte. Habían creado un restaurante de 5 estrellas con ruedas, una embajada cultural móvil que te llevaba por el corazón de su tierra mientras te alimentaba el cuerpo y el espíritu. El resto del viaje a Mérida fue un borrón de asombro. Antoine, antes tan cínico, ahora no paraba de hacer preguntas. Preguntaba por el sistema de ventilación, por el aislamiento acústico entre vagones, por la estabilidad de la conexión Wi-Fi. Pero sus preguntas ya no eran para encontrar fallos, eran para aprender. Su mirada había cambiado. Ya no era la de un inspector, era la de un estudiante. El orgullo del TGV se había disuelto ante la abrumadora evidencia de que México no estaba jugando en su liga, estaba creando una liga completamente nueva. El tren llegó a la estación de Mérida. La desaceleración fue tan suave como el arranque. Se detuvo en el andén con la precisión de un cirujano, exactamente en la marca designada, sin el más mínimo sonido de frenos. Silencio. La delegación se levantó. Nadie hablaba. Estaban procesando lo que acababan de vivir. Lentamente, bajaron al andén. Sus rostros, que en Cancún mostraban arrogancia y hastío,
ahora reflejaban una mezcla de respeto, admiración y hasta un poco de vergüenza. Antoine fue el último en bajar. Se quedó un momento mirando el tren, esa magnífica serpiente de acero y alma que lo había transportado. Luego, se dio la vuelta y caminó directamente hacia la ingeniera Sofía Ramírez. Ella lo esperaba, serena. Él se detuvo frente a ella, la miró directamente a los ojos, y extendió la mano. Su apretón fue firme, lleno de un respeto recién descubierto. Ingeniera Ramírez, dijo, y su voz, por primera vez, sonó humilde. Tengo que ser completamente honesto. Vinimos a México esperando encontrar una imitación, quizás una copia deficiente de lo que hacemos en Europa. Estaba absolutamente equivocado. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Ustedes no han copiado nada. Han creado algo nuevo. Algo único. Algo profundamente mexicano. Nos han dado una lección. No de tecnología, sino de cómo poner el alma en la tecnología. Y por eso, le doy las gracias. En ese momento, todos los prejuicios, toda la soberbia, se evaporaron bajo el sol de Yucatán. La victoria no fue de México sobre Francia. Fue la victoria de la cultura sobre el cinismo. Días después, ya de vuelta en París, Antoine presentó su informe a la junta directiva de la SNCF. El documento causó una conmoción. No era un análisis técnico frío. Era un manifiesto. Proponía no solo adoptar ciertas tecnologías, sino estudiar el modelo mexicano, la integración de la cultura local en el diseño, la filosofía de servicio basada en la calidez humana, y la creación de una experiencia holística en lugar de un simple traslado. El informe se tituló, Más allá de la velocidad, lo que el futuro de los ferrocarriles aprendió en México. Y así es, mi gente, como el Tren Maya no solo conectó ciudades, sino que conectó mundos y le cayó la boca a más de un creído. Esta historia nos enseña que nuestro valor no está en imitar a otros, sino en tomar lo mejor del mundo y ponerle nuestro propio sello, nuestro corazón, nuestro sazón. Este tren es más que vías y vagones. Es un pedazo de México en movimiento, un símbolo de lo que somos capaces cuando dejamos de escuchar a los malinchistas y empezamos a creer en lo chingones que somos. Espero que les haya gustado este storytime. A mí, la neta, se me pone la piel chinita cada que la cuento. Déjenme en los comentarios qué es lo que más orgullo les da de nuestro México. No se olviden de darle like, suscribirse y compartir para que más gente se entere de estas historias que nos hacen grandes. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima aventura.